dicen si se escucha bien, que a veces me puedo alejar del micrófono y no sé si todos están escuchando. Me uno al agradecimiento que han dado los colegas expositores. Me siento súper honrado que me hayan tomado en cuenta para participar en un congreso tan bonito, tan bien organizado y donde se han tocado temas que siento que cada uno de los que está aquí se lleva algo para la casa, que eso es la parte más importante. Y lo que hablábamos ayer con los señores de la Junta Directiva, alguien dijo lo importante de lo que se expuso en este congreso y cómo lo vamos a implementar en nuestras fincas. Yo creo que ese es el desafío de cada vez que nos capacitamos en algo. Y entonces los invito a que a partir de mañana mismo, lo que les haya llamado la atención, lo que les haya gustado de este congreso, que ustedes sientan que se aplica a sus fincas, hay que empezarlo a hacer, porque en realidad esa es la esencia de un congreso de estos. Me sugirieron que hablara de reproducción y hace algún tiempo yo hice un híbrido de mi profesión y creo que dejé de ser un poco médico veterinario y me volví como ingeniero industrial, porque después de cierto tiempo de practicar, lo que me di cuenta era que las fincas necesitaban una guía o una orientación médica, pero orientada a la productividad. Y me di cuenta que la única forma de lograrlo es manejando programas, protocolos estandarizados, consecuentes, constantes en el tiempo para poder asegurar un resultado. Entonces, hoy voy a tratar de comentarles algunas estrategias reproductivas aplicables a programas de salud de hato en bovinos. Esta es mi oficina una vez por semana en Quebrada Grande de Liberia, en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, muy cerca de la frontera con Nicaragua, en una lechería pardo suizo. Los voy a ir llevando por algunos de los parajes que visito para que sepan que la estandarización de procesos no es solo para lechería especializada o para un sistema de producción específico, sino que tenemos que saber leer nuestro sistema y aplicarlo a lo que tengamos. Estos más o menos los puntos que vamos a trabajar hoy. Y acá, siempre en algunas ocasiones la uso, es una fotografía de mi papá hace 65 años más o menos, cuando por primera vez logró convencer a mi abuelo de que comprara un toro Jersey, porque él estaba convencido de que tenían que trabajar con razas puras que permitieran mejorar la producción de leche. Acá podemos ver la fotografía de la serpentina, la tomé en Guatemala en una lechería antigua muy bonita, y así era como se enfriaba la leche antes, y ahora tenemos los tanques de enfriamiento. En la fotografía donde está la señora ordeñando, es una tía hace aproximadamente 60 años que ordeñaban sus vacas a mano, tenían que echar la leche en tarros, transportarla en camiones, y estas son las salas que disponemos hoy en día en la zona de Poás. ¿Por qué quise enseñar esto? Porque creo que ese es el desafío que ustedes están enfrentando hoy y por lo que están organizando este tipo de congresos. Las generaciones pasadas dieron pasos y nosotros nos encontramos ante una situación, una encrucijada que han mencionado otros expositores, de mercados libres, de baja de aranceles, de competir contra productos subsidiados, y entonces tenemos que ser cada vez más eficientes. Y mi respuesta para eso, o mi aporte para ustedes hoy, es tratar de demostrarles que con protocolos y procedimientos podemos mejorar nuestra eficiencia. El objetivo, estandarizar procesos, y eso solo se logra con protocolos escritos, teniendo listas de evaluación, identificando los puntos críticos de mi sistema y, por supuesto, evaluar el abordaje que estamos haciendo de esos puntos críticos. Eso
creo que en algún momento lo van a tener, yo voy a dejar la charla por aquí, pero vamos a ver qué es un plan de acción para abordar puntos críticos. Hay modelos productivos, pastoreo, semiestabulado, estabulado, y yo a mis clientes siempre les digo, no sé cuántos de aquí les gusta el fútbol, en Costa Rica a todo el mundo le gusta. Italia fue campeón mundial y jugaba solo defendiendo. Brasil fue campeón mundial, jugaba solo el ataque. España fue campeón mundial y jugaba atacando y defendiendo, fútbol total. Igual es la lechería. Tenemos que tener nuestra filosofía y serle fiel, porque si hoy queremos jugar como Italia, mañana como Brasil y a la otra semana como España, no vamos a obtener nunca resultados. Tenemos que ser constantes en el método, serles fiel y trabajar siempre bajo una línea o un concepto básico. Esta es otra lechería, queda como a 10 minutos de donde yo vivo, en la zona de Poás, una lechería de pastoreo, donde las vacas son atletas que tienen que caminar 1,5 kilómetros, 2 kilómetros por día, y el holstein que tenemos que usar en esa finca tiene que ser mediano, con muy buen sistema de locomoción, con ubres bien adheridas, porque si no, el señor tendría muchos descartes de vacas. Esta es otra finca que se ubica a 5 kilómetros de esta otra, donde manejan el ganado estabulado, y en promedio la diferencia de peso entre una finca y otra, a pesar de que ambas son Holstein, son 150 kilos. Pero el señor de la finca A se lleva las vacas de la finca B a vivir a su finca y no va a llegar a ningún lado, porque las vacas son pesadas, porque necesitan más materia seca, porque no pueden caminar, y entonces no va a obtener los resultados esperados. La metodología o el trabajo que yo sugiero también aplica para datos de ganado de cría, que es otra de mis nuevas pasiones. Trabajando en la zona baja de la costa pacífica, en Guanacaste, hay ganaderías Brahman que también han logrado estandarizar sus protocolos reproductivos para tratar de maximizar la producción de kilos de carne al año, o la cantidad de partos sobre el hato de vacas reproductoras que tenemos. Y entonces la única forma es otra vez trabajando bajo sistemas constantes. Los tipos de lechería en los cuales damos asistencia en nuestro país, especializada, doble propósito. Esta es una finca que también se ubica en Guanacaste, en la zona de Nicoya. Ellos están a 0 metros sobre el nivel del mar, y cuando yo era estudiante, una vez me dijeron una frase que me impactó, y es que las lecherías doble propósito muchas veces trabajaban sin propósito y no producían ni leche ni carne. Y esta finca, de mis 32 proyectos, es el proyecto más rentable de todos. Y cuando yo empecé a visitarlos, yo me impactaba, porque yo decía, ¿cómo vamos a lograr sacar un sistema tan tradicional, orientarlo hacia la rentabilidad? Y mi sorpresa es esa, o sea, el señor que administra el proyecto le tiene que rendir cuentas a una junta directiva una vez por año, y sus números tienen que ser azules y muy buenos, porque es gente de empresa, y si la lechería no se maneja como una empresa, hasta ahí llegó el proyecto. Entonces el desafío de cuántos animales vamos a destetar por año, sobre la cantidad de vacas que tenemos, la regularidad de las visitas, y sobre todo el sistema de información que nos permita evaluar los resultados que estamos teniendo, va a determinar ese número al final del año. Como les digo, los protocolos de salud de hato y manejo de la productividad se aplican para cualquier sistema. ¿Cómo se arranca con un programa de este tipo? Se hace un diagnóstico inicial con las características de la finca, y aunque no soy muy diestro, muchas veces me ha tocado andar 6 horas a caballo o subirme en un cuadraciclo para ir a conocer la finca que tiene el cliente, la topografía, el forraje, los animales, los caminos, porque yo no puedo llegar a dar indicaciones de cómo manejar una vaca si no sé lo que la vaca vive en esa finca.
los caminos por donde ella tiene que transitar todos los días, cómo las arrean, si es a caballo, si es a pie, si es con cuadraciclo, porque he visto de todo. Y entonces siempre es muy importante conocer el sistema de información que tienen. Y también me he llevado sorpresas. Llegué a una de las ganaderías de ganado Brahman más prestigiosas del país, que querían que les dieran asesoría, y les dije cuál era el sistema de información que manejaban. Y fueron a un escritorio y me trajeron un cuaderno viejísimo de 10 años. Me dijeron, ahí están todos los partos y muertes que hemos tenido en los 10 años. Entonces, ¿cómo va a manejar un acto de más de 2000 vacas con un cuaderno y un lápiz? Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, ese cambio de mentalidad. Los sistemas de información, la estructura del acto, interpretar parámetros reproductivos como intervalo entre partos, servicios por concepción, porcentaje detectado de celos, el intervalo parto primer servicio. Esta es otra finca que se ubica en un puerto, Caldera, en la provincia de Punta Arenas, y este señor, don Carlos Rodríguez, que lamentablemente falleció el año pasado, es uno de los pioneros en el cultivo y ensilaje de forrajes en nuestro país. Y él siempre trabajaba con 6 meses de antelación, asegurándose, oigan ustedes, el inventario de kilos de materia seca que necesitaba para alimentar sus 250 vacas en ordeño los 6 próximos meses. Muchas veces nosotros, por estar en un clima tropical, como lo mencionaba la doctora, no nos vemos obligados a tener que cosechar y ser tan disciplinados en esa parte. Pero siempre, antes de saber cuántas vacas quiero ordeñar, la primera pregunta debería ser cuántas toneladas de materia seca puedo producir para alimentarlas. Porque en el momento en que una vaca pase hambre, hasta ahí llegó todos los programas de salud de hato que nos podamos inventar. En Salvador, que tuve la oportunidad de ir hace unos días, trabajaba en unos ensilajes de maíz que también lo motivan a uno, saber que en Centroamérica hay mucha gente con ganas de trabajar bien, de hacer bien las cosas. Este es uno de los programas que más uso, el BAMP, que fue nacionalizado en nuestra universidad, en la Universidad Nacional, de origen holandés, sencillísimo y que ayuda a hacer interpretaciones sobre la estructura del acto, porque no es lo mismo llegar a un acto donde ustedes pueden ver que tiene un 46% de animales en cero lactancias, donde sabemos que es un cliente que mucho del dinero que está generando lo tiene que reinvertir en su inventario de crianza, porque su objetivo es crecer. Pero si yo tengo un cliente que su objetivo es mantener su tamaño de acto y veo que tiene un 46% de animales en cero lactancias, tenemos que hacer algo para detener ese cáncer que se está comiendo sus ganancias. Porque muchas veces una reproducción eficiente nos ocasiona un problema, porque son más animales no productivos en mi acto y tengo que estar muy claro de cuál es el balance entre animales productivos y no productivos que mi sistema puede manejar. Entonces, si no sabemos cuántos animales tengo en reemplazo en primer parto, en segundo, en tercero, es muy difícil poder tomar decisiones sobre el manejo del acto. El segundo punto, y volviendo al fútbol, es yo necesito saber si mi equipo es bueno metiendo goles de visita, o si gana más partidos en casa, o si tiene muchos empates, igual es la lechería. Tengo que saber el porcentaje detectado de celos, que ahí está, en ese caso un 30%, o por ejemplo el intervalo parto primer servicio, con 100 días, 116 días, yo sé que en esa finca no son buenos detectando celos y que las vacas después del parto les está costando empezar a ciclar, pero voy y reviso los servicios por concepción
y me topo que están en 1.6, 1.5, 1.4. Entonces, en esa finca casi nadie ve una vaca en celo, pero cuando la ven en celo es muy buen celo, y cuando la inseminan muy bien. Entonces, al final de cuentas, el intervalo entre partos en 400 días también entra mucho, y hay que juntarlo con los promedios de producción para saber si es lo que queremos tener o no. Pero entonces, cuando llegamos a una finca donde no tenemos un sistema de información que me permita tener parámetros de primera mano, y yo se los digo así, puedo ayudar un 50% de lo que podría ayudarles en una visita médico-veterinaria de su finca. El futuro, el patrón de partos para los 6 próximos meses, y saber si vamos a tener una producción de leche constante o vamos a tener huecos en la producción, tampoco se logra de obtener fácilmente si no tenemos un sistema de información, que para mí es completamente clave. El manejo de la información, yo clasifico la información en 3 niveles. La información para el propietario y asesores, que muchas veces puede ser una información más técnica, más delicada, muy enfocada al manejo financiero. La información que requiere el administrador del proyecto, que tiene que ser una persona con información para ejecutar las acciones que vamos a determinar. Y por último, y no quiero decir que menos importante, los empleados o ejecutores de los protocolos, que para mí son la pieza clave. Y alguien me habló de Simon Sinek, que es un motivador, se podría decir, que habla de la importancia del porqué. Y sin darme cuenta, yo seguía mucho de la filosofía de él por mi mamá, porque cuando estaba pequeño y yo pedía un permiso y me decían que no, y yo decía ¿por qué? Y me decían ¿por qué no? Me enojaba demasiado, porque yo quería saber por qué. Yo siento que la gente necesita saber por qué está haciendo las cosas. Entonces yo le puedo hablar a alguien de la rutina de ordeño y del despunte, pero hasta que yo no le enseñe una muestra de leche donde vayan a células somáticas con despunte y sin despunte, y que él se dé cuenta de la diferencia que vale 1 litro con células somáticas altas o bajas, hasta ese momento la persona lo integra, porque entendió por qué. Y caemos en el plano del limbo, que según este señor, y yo lo creo también, es de donde viene la filosofía de vida, y ahí ya se integró a su modo de actuar, y ya la rutina de ordeño, o la detección de celos, o la crianza de terneras, o cómo preparar la leche de la ternera, el lactorreemplazador, se vuelve parte de la filosofía con la que él trabaja. Muy contrario si nada más se le dice, y es una información que quedó en los planos más superficiales del cerebro. Entonces, si algún día lo quieren ver, en YouTube dura 15 minutos, El poder del porqué, y funciona extremadamente bien en el tema de capacitación de personal en fincas. Como les decía, en manos de este señor están nuestros proyectos. Entonces, muchas veces es gente que no tuvo toda la escolaridad o no se les ha sacado el tiempo para capacitarlos, y al final de cuentas, y basado también en lo que hablaba el doctor Cruz ayer, Martín Cruz, de mastitis, hace poco estuve en una plática de la doctora Pamela Rugg en un congreso mundial, donde hicieron un estudio gigantesco en Estados Unidos para determinar el grado de éxito de los tratamientos para mastitis. Y el dato alarmante es que actualmente los protocolos de antibiótico para curar mastitis son eficientes en un 30%. Quiere decir que 7 de cada 10 mastitis no se están curando con antibióticos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para una mastitis? Que no les dé mastitis a las vacas. Y ella mencionaba
que el punto crítico más importante es que la persona que evalúa el tratamiento, que hace la prueba California, y el que aplica los antibióticos es este señor. Entonces, si no lo tenemos muy bien entrenado, no vamos a obtener los resultados que nosotros esperamos. Y otra vez, hablando de protocolos de reproducción, que es lo que a mí me toca hoy, el doctor Gabriel Bo presentó un estudio el año pasado donde se demostró que los porcentajes de diferencia en los protocolos de inseminación a tiempo fijo entran en detalles como el largo de la aguja y la zona donde se está aplicando la hormona. Otra vez lo hacen ellos. Entonces yo creo que a partir de hoy, o el mensaje que yo quisiera que muchos se lleven para la casa, es que nuestros vaqueros, ordeñadores o como ustedes les digan, son una de las piezas fundamentales o piedras angulares sobre las que se construyen nuestros sistemas de producción. La lechería es un equipo multidisciplinario y no hay piezas más o menos importantes, pero como hablaba don Tony Harrington ayer, tenemos que ser muy conscientes y agradecidos del rol que cada uno participa. Y como les dije, es un equipo con una filosofía y todos tenemos que estar integrados y entender cuál es la forma en la que trabajamos. Información para los administradores y asesores con datos que permiten tomar decisiones financieras como proyectar las vacas que voy a tener en lactación en los 6 próximos meses, con los posibles días en leche, con los secados que tengo que hacer, con el inventario entre vacas preñadas y vacías. Esos datos tienen que ser analizados de manera regular para poder tomar decisiones. El planeamiento estratégico, metas, procesos, interpretar el medio ambiente, estar consciente de las razas, instalaciones, rutinas de trabajo y las herramientas tecnológicas. Y otra vez, muchas veces lo más barato, lo más básico es lo que menos hacemos, y es el orden lógico del pensamiento. Ahora en nuestro país existe una tendencia hacia todas las herramientas tecnológicas de avanzada, como los equipos de detección de celos. Pero yo muchas veces digo, ¿para qué quiero un equipo de detección de celos si los caminos por donde pasan mis vacas son un desastre? Mejor invierto en aceras o en arreglar el camino antes que en un equipo de este valor. Tener metas reproductivas, como qué tamaño de dato quiero tener, el inventario de hembras preñadas, el patrón de partos para los 6 próximos meses, cuánto es el número de reemplazos preñados que necesita mi finca por año, por mes, por semestre, cuántas novillas tengo que inseminar, porque no es solo crear las terneras rápido y a los 20, como nos hablaba el doctor Toral Vallar, tenerlas pariendo a los 20 o 21 meses, sino saber cuántas realmente necesito y en qué forma necesito que vayan pariendo en mi finca. Estamos en las puertas de la cuarta revolución industrial, que es la revolución cibernética, y nuestra actividad no está exenta de eso, y es apasionante, y quería mostrarles algunos casos que se están dando en Costa Rica que creo que es hacia donde vamos todos un poco, y es los procesos de automatización con información generada en nuestras fincas en tiempo real, y lo que nos permite es evaluar el rendimiento reproductivo o productivo de nuestros animales a través de sistemas de información. ¿Qué me refiero? Es la unión entre tecnología, animal y medio ambiente. Sobre todo, que eso nos va a permitir tomar decisiones. La tendencia se llama Big Data, y hay empresas en Estados Unidos, en Canadá, en Holanda, que a partir de estos sistemas que levantan información en las fincas, compran las bases de datos y generan protocolos para poder trabajar nuestros animales. Son inteligencias artificiales que integran bovino y computadora, y ya los equipos de trabajo son ingenieros informáticos con veterinarios.
es lo que se conoce como producción bovina de precisión. Todo esto se resume acá. Este es un programa, las vacas que generan esta información viven en una zona de Guanacaste que se llama Tierras Morenas, en Tilarán, que es cerca del lago Arenal. No sé si algunos hayan tenido la posibilidad de estar por ahí, pero es un sistema bien interesante, completamente estabulado, con 3 ordeños por día, donde todas las vacas tienen un chip en la oreja que mide temperatura, ruminación, las horas que descansan, las horas que comen y su conducta durante el celo. Esos chips van a unos lectores que a su vez mandan la información a la nube, y entonces existe información en tiempo real de la conducta fisiológica de los animales que puede ser accesada desde cualquier parte del mundo, porque es nada más entrar a internet y ver cómo están mis animales. Entonces, en esta gráfica es el comportamiento día a día. Yo imprimí un animal desde el 6 de febrero al 14 de febrero del 19, donde pueden ver qué porcentaje del tiempo en la barra azul el animal rumea, el porcentaje de tiempo que el animal come, en amarillo el tiempo que el animal descansa, y en anaranjado el tiempo que el animal está activo o muy activo en rojo. ¿Qué quiere o qué les quiero motivar con esta diapositiva? Si ustedes saben cuántas horas por día comen sus vacas o cuántas horas por día descansan sus vacas, y la pregunta más importante, ¿sus rutinas de trabajo en las fincas le están permitiendo a sus vacas expresar una conducta normal? ¿Qué me refiero? Que yo he llegado a fincas donde quieren ordeñar 80 vacas con 4 puestos de ordeño. Y entonces un proceso que debería durar 1 hora para que las vacas vayan a descansar y comer, está tardando 4 horas, donde mis vacas no pueden estar echadas por estar en una sala de espera, esperando a ser ordeñadas. Entonces son cosas que a partir de hoy me gustaría que se vayan pensando. Si yo le estoy dando el tiempo para que mis vacas descansen, para que mis vacas coman, o para que mis vacas, si están rumiando, lo adecuado. En esta otra es una vaca que el programa reportaba enferma, y ahí se puede ver como el 5 de agosto el animal descansó un 37% del tiempo en el día. El 6 de agosto pasó a un 53% y el 7 de agosto un 60%. Se prendió una luz que envió un mensaje a los teléfonos y hay que ir a ver la vaca 4Y26 porque pasó echada el doble del tiempo del que debería estar echada, tiene la temperatura aumentada y hay que ir a ver qué es lo que está pasando con ese animal. Entonces ya hay computadoras que pueden observar nuestros animales. La pregunta es, ¿nosotros mismos estamos sacando el tiempo para observar la conducta de nuestros animales? ¿Están nuestros muchachos en las fincas capacitados para poder detectar a tiempo un animal enfermo? Son preguntas que financieramente al final del mes impactan. Y acá tenemos uno de mis gráficos favoritos y sobre el cual más hemos trabajado, y es la curva de comportamiento de celo. Se ha hablado mucho sobre la conducta que la vaca tiene durante el celo, pero a partir de hoy quiero que queden pensando un poco en esto. La curva roja es cuando el animal ha estado muy activo, la curva azul es el comportamiento del animal en celo. A lo largo del día en horas se va desplegando la gráfica, y la curva celeste que está arriba es la ruminación. Estos holandeses, mediante algoritmos de comportamiento, notaron y marcaron que la vaca en celo baja sus horas de rumia y también las horas que come porque está más ocupada manifestando celo. Acá
como pueden ver en esta curva, a partir de este nivel, ellos lograron descubrir que el animal está sospechoso de celo. Entonces, cuando esta curva pasa acá, se llega una señal que el sistema genera que dice animal sospechoso de celo. A partir de aquí lo marca en celo, y a partir de este momento es cuando él sugiere el momento de la inseminación. El momento de la inseminación, nos hemos dado cuenta que es una de las piezas claves para ser eficientes reproductivamente. En esta finca, se pudo determinar que el celo promedio de las vacas dura 15.5 horas. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos de nosotros sabemos cuántas horas duran nuestras vacas en celo? Para poder tomar la determinación del momento exacto de hacer la inseminación. Estos señores, además de tener este sistema, porque las computadoras no son infalibles, tienen un chat de WhatsApp que todos tenemos, que se llama Reproducción Lechería Santos, donde cada uno de los empleados que ve una vaca en celo tiene que reportarla. Y con don Alejandro, que es un estadista, hicimos un análisis regresivo de los 100 últimos celos y encontramos una diferencia estadísticamente significativa de 5.5 horas desde que el sistema dijo el celo empezó y los muchachos reportaron el celo. Entonces, si partimos de este principio, 5.5 horas, y le sumamos el tradicional AMPM que hacemos, estamos inseminando las vacas 18, 20 horas después de que empezó el celo. Semen perdido o monta natural del toro perdido. Entonces, es muy importante, mediante este tipo de ensayos, poder tener referencias para saber cuál es el momento ideal de inseminar una vaca. Esto es parte del análisis Big Data que hicimos, donde cogimos las últimas 40 vacas, aquí no las tengo todas, que salieron negativas al examen reproductivo. Y pues, vimos la fecha en que empezó el celo, la duración en horas, la fecha en la que terminó y el momento donde fue inseminada. El 100% de las vacas que salieron vacías fueron inseminadas fuera del rango de 13 a 16 horas posterior al inicio del celo. Y el 70% de las preñadas se inseminaron en ese rango. Entonces, estadísticamente, la posibilidad de preñar una vaca en este rango de tiempo nos llevó a orientar la inseminación y hacernos preguntas como: habían vacas que fueron inseminadas 24 horas después de que empezó el celo, o 17 horas después, o a las 5 horas de que empezó el celo. Y resulta que los inseminadores se les pagaba para que estuvieran hasta las 5 de la tarde. Entonces, a una vaca que le tocaba ser inseminada a las 8 o 9 de la noche, o se inseminaba a las 4, o se inseminaba a las 5 de la mañana del día que seguía. O sea, ajustando la conducta reproductiva de la vaca a nosotros, y no al revés. Entonces, si mi meta es 10 vacas preñadas por mes, yo no puedo depender de un proceso tan ineficiente como la detección de celos y dejar en manos de un proceso no estructurado de pensamiento en qué momento debo inseminar mis vacas, o si uso protocolos de inseminación a tiempo fijo, porque en esta otra finca, que son todos los tipos de sensores, en esta otra finca que también tienen sensores, ellos se ubican en Cañas, Guanacaste, a nivel del mar también, encontramos que todas las vacas que se inseminan entre 3 y 5 de la tarde no se preñan.
Y entonces conseguimos unos termómetros intravaginales que se ponen en el mismo aplicador intravaginal de progesterona para medir las curvas de temperatura. Y hay datos que también compartí un día de estos con el doctor Miguel Lamoglia de México, donde las vacas alcanzan su máxima temperatura corporal 4 horas después de la máxima temperatura del día. Entonces, ¿qué hago yo con inseminar vacas que tienen temperaturas de 40 o 41 grados? Yo estoy muy seguro que ustedes, si van y toman la temperatura de sus vacas al momento de inseminarlas, se van a dar cuenta de que están demasiado calientes por el estrés calórico. Entonces, ni pierdan el tiempo inseminando una vaca que está con esa temperatura. Y en una finca como esta, diseñamos una cuadra de enfriamiento de vacas con un abanico y un aspersor para que esté ahí metida 2-3 horas, para darle una ventana de tiempo al semen para que pueda subir donde queremos que llegue a encontrarse con el ovocito. En esta finca también otra herramienta tecnológica que se está usando, que fue llevado de Panamá, por cierto, el gen del pelo corto a través del CNPOL, haciendo un F1 con Holstein rojo, y ha sido una combinación de raza súper interesante para producir en bajura en condición adversa. Y en el laboratorio de la U se están identificando los animales que codifican homocigoto para pelo corto, y la idea es llegar a producir un Holstein rojo, pelo corto, adaptado a producir en condiciones de bajura. Entonces, todas esas son herramientas que tenemos en la mano, que existen y que se justifican en un rango costo-beneficio. Estas son las vacas del Cow Manager. Ese es el sensor que llevan en la oreja. Cuesta $200 por vaca. Y esta es una curva colectiva de comportamiento, donde todas las vacas generan el comportamiento del acto. De este tabla, mediante un algoritmo, los holandeses hicieron esta línea negra que se llama el factor de alimentación, que correlaciona las horas que las vacas comen y rumean. Entonces, en esta finca, cuando hemos hecho algún cambio en la dieta, se puede chequear acá el comportamiento de las vacas, y el factor de alimentación se comporta estrictamente igual que la producción de leche. Entonces, si cambiamos algo en la dieta y no jaló, ahí se refleja instantáneamente. El medio ambiente, no podemos taparnos los ojos. Como han mencionado, el clima ha cambiado y hay indicadores de bienestar para los bovinos que relacionan temperatura y humedad relativa, y se genera un indicador donde se sabe que el animal está poco estresado, más o menos estresado o con estrés severo. Hay fincas en las que yo trabajo que el 100% del tiempo los animales están con un ITH arriba del 79, que es estrés alto, y entonces, ¿cómo queremos que las vacas produzcan leche, que se preñen y que sobrevivan en climas tan adversos? Entonces ahí es donde entra toda la otra parte de tecnología, que obviamente no me da tiempo de hablar: instalaciones, bienestar animal, manejos, para poder alcanzar. Ahí están las tablas que los australianos han trabajado muchísimo en ese tema, para poder tener esos indicadores de bienestar. Y ahí se expresa cómo con diferentes temperaturas y humedades relativas también se puede tener el grado de estrés. No todos los climas calientes son iguales, y todo depende de si está seco o no, o sea, esa humedad. Y durante el año, en esta finca que les enseñé de las vacas rojas con el gen del pelo corto, ajustamos las rutinas de trabajo porque se semiestabulan. Entonces, a veces movemos el ordeño o las horas a las que ellas van al potrero, basado en los indicadores ambientales, para que el tiempo que ellas estén pastoreando
sea de beneficio y no de perjuicio para los animales. Otra vez, las rutinas de trabajo tienen que ser construidas pensando en el animal y no en nosotros, que muchas veces lo hacemos al revés. Los protocolos reproductivos, como les mencionaba, una gran herramienta y que me permite llegar a las metas que nosotros nos planteamos son las inseminaciones a tiempo fijo. Y basado en estos reportes que tuvimos de los brasileños, cambiamos la hora de la inseminación a las 6 o 7 de la mañana, porque si contamos para atrás 4 horas frescas, las vacas vienen de la madrugada, que es el periodo más frío del día, y nuestras tasas de preñez de los protocolos de inseminación a tiempo fijo subieron. Y con los tiempos fijos yo me permito asegurar el número de vacas preñadas por mes y el número de partos que necesito por año. Entonces soy un fiel creyente de los dispositivos de progesterona que realmente nos ayudan a llegar a tener los resultados en preñez que necesitamos. Esta gráfica es generada de esa finca en Guanacaste, está separado por bisemana cada 15 días y vemos como en la línea anaranjada está el ITH y en la roja está la producción de litros de leche, y vemos cómo son inversamente proporcionales. Cuando el ITH sube, los litros de leche bajan. Cuando el ITH baja, los litros de leche suben. Igual pasa con células somáticas, igual pasa con servicios por concepción y con el porcentaje de detección de celos. Se comportan idénticos. Entonces, tenemos que ajustar nuestros manejos para que las épocas del año donde el ITH es más adverso, nosotros le proveamos a nuestros animales condiciones para que ellos puedan producir y reproducirse de una manera más normal. Las visitas del médico veterinario tienen que ser consistentes, tienen que ir a áreas específicas, hacer reportes que permitan hacer una administración de la información en los diferentes niveles. Necesitamos un personal entrenado, hay que evaluar resultados y sobre todo, en conjunto, administrador, dueño, asesores, tener un plan estratégico y saber a dónde queremos llegar, porque solo trabajar por trabajar no nos va a permitir llegar a ningún lado. El veterinario tiene que hacer el acople entre la tecnología que hay disponible, la automatización, ser un facilitador en las tomas de decisiones, manejar la productividad, ayudar a fortalecer las rutinas en las fincas, estandarizar procesos, determinar los protocolos de trabajo, y aquí sí lo hice con intención. Lo último que necesitamos que un veterinario haga en la finca es la atención de casos clínicos, porque si ya una vaca se enfermó, ya es tarde. Entonces no tiene ningún sentido, porque ya tratar es caro, aplicar medicamentos es caro. Tener indicadores de rendimiento que nos permitan saber cómo estamos trabajando, servicios por concepción, intervalo entre partos, edad del primer parto, intervalo parto-concepción. Y no me salió muy bien, pero don Tony también se los presentó ayer. Es un reporte de rendimiento por las diferentes áreas de salud de ART. En verde se llevan los indicadores de calidad de leche, en rojo los reproductivos, en el violeta los sanitarios y en el amarillo los de crianza de reemplazos. Entonces los vamos llevando mes por mes y nos permite crear un histórico de comportamiento de nuestra finca. Conclusiones, y es lo que siempre digo: estandaricemos procesos en las fincas, tengamos protocolos de trabajo y organigramas claramente definidos, hay que evaluar periódicamente el sistema, hacer un análisis sistemático de la información, identificar los puntos críticos o débiles de mi sistema, tener un plan de acción con presupuesto para saber cuándo puedo arreglar caminos, cuándo puedo hacer este portón,
cuándo puedo cambiarle el suelo a mi sala de ordeño y hacer un seguimiento de las recomendaciones y las medidas implementadas. Esta es Tierras Morenas, esta finca que les decía. Mi oficina se volvió un arma de doble filo porque me gusta tanto lo que hago que yo me siento paseando en mi trabajo normalmente, lo disfruto demasiado y yo creo que de eso se trata poco. Trabajar con vacas no es fácil, pero si no nos gusta lo que hacemos hay que replantearnos, ¿verdad? Porque es un trabajo que implica andar oliendo a boñiga, estar sucio, llevarse patadas de vez en cuando, pero si a uno le gusta, no duele. Y por último, una frase que me ha gustado mucho de San Agustín: es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.